Ahora sí. Bueno, pues este primer día del último mes del año en el que han sucedido una serie de acontecimientos importantísimos y que estamos conmemorando, entre otros, el bicentenario de la independencia, el centenario de la revolución, los 100 años de nuestra querida universidad. Damos inicio en esta ocasión a la quinta de las mesas de la 11ª jornada que empezamos antier, el lunes, sobre justicia penal y la situación actual del sistema penal en México. En esta ocasión, también bajo los auspicios del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, presentaremos la mesa que tiene que ver con derecho procesal penal, bien entendido de que la reforma constitucional en materia penal es esencialmente procesal penal, y participarán como expositores el doctor Rafael Márquez Piñero, el doctor Marco Antonio Díaz de León y el señor magistrado Alejandro Sosa Ortiz, quien abrirá la mesa, refiriéndonos la parte inicial o de investigación del nuevo sistema de procedimiento penal, de proceso penal. Déjenme darles algunos datos curriculares del señor magistrado Sosa Ortiz. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, especialidad judicial, Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre sus actividades académicas ha sido docente en el Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, Extensiones Coahuila y Estado de México de 1999 a la fecha. Catedrático invitado a la maestría en Derecho impartida por la Universidad de Guadalajara en el Diplomado de Amparo, impartido por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en el Instituto de la Defensoría Pública Federal y el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. Ha participado también como docente en múltiples diplomados en las casas de la cultura jurídica de la Corte. Fuera del Poder Judicial de la Federación, ha sido agente del Ministerio Público, jefe del Departamento de Detenidos y subdirector de averiguaciones previas en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En su carrera judicial federal cuenta como secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, juez de distrito en La Laguna y Estado de México, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y magistrado del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito. Tiene publicaciones entre las cuales muy conocidas los elementos del tipo penal, la problemática en su acreditación, impunidad y amparo penal, propuesta de reforma a los artículos 80 y 160 fracción 16 de la Ley de Amparo, el cuerpo del delito, la problemática en su acreditación, el dolo penal, la motivación de su acreditamiento, coordinador y coautor en la Ley de Amparo Comentada de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación AC, Ley de Concursos Mercantiles comentada en coautoría, diversos artículos publicados en revistas especializadas, ha tenido premios y distinciones, el tercer lugar de aprovechamiento del curso de especialización judicial Generación 1989, primer lugar en el concurso nacional de ensayo jurídico por tutoría, categoría posgrado organizado por la Corte, mención honorífica en el examen del Máster Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos en la Universidad de Barcelona, España en 2010. Ha solicitado en 4 ocasiones la modificación de sendas jurisprudencias de la Corte, mismas peticiones que han sido resueltas como procedentes y fundadas por dicho alto tribunal. Tiene la palabra el señor magistrado Alejandro Sosa Ortiz. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada,
mi agradecimiento por esta honrosa invitación que me realizara la doctora Olga Islas y el doctor Sergio García para participar en estas 11ª jornadas sobre justicia penal organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y este instituto. Me voy a ocupar de hacer algunos comentarios en torno al proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales. Este proyecto es producto de la labor desarrollada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, creado por el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 28 de mayo de 2008, decreto mediante el cual se crea el llamado Modelo Penal de Corte Acusatorio y Oral, que pretende ser más garantista que el que sustituye. Atrás han quedado ya las reflexiones en torno a las bondades y cuestionamientos al texto de esta reforma constitucional. Hoy por hoy es una realidad y nos encontramos ya en esa vacatio legis en donde tenemos que instrumentar la legislación secundaria. En la actualidad, y a 2 años y medio de haberse publicado esta importante reforma, y que su entrada en vigor por cuanto se refiere al sistema procesal acusatorio, se condicionara a lo que dispusieran las legislaciones federal, distrital y de las entidades federativas, para lo cual se les confiere un plazo de 8 años, solo algunas de ellas, que por tener ya modificados sus ordenamientos legales antes de la reforma o por haberlos reformados después de esta, se han incorporado mediante la declaratoria respectiva a dicho sistema y por ende en ellos ha cobrado plena vigencia este nuevo sistema procesal penal. Se tiene noticia también del Código Modelo de Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, elaborado por la Comisión Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, llamado CONATRIP, con la finalidad de apoyar la labor de creación de los códigos procesales en los estados, unificar criterios y evitar la dispersión en la implementación de la reforma. Otro dato interesante es que en el ámbito federal, el Consejo de la Judicatura, al inicio del año 2009, puso en funcionamiento los juzgados generales especializados en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones, como respuesta a esta reforma constitucional que comentamos, y al Acuerdo Nacional de la Seguridad, Legalidad y Justicia del 21 de agosto del 2008. Órganos jurisdiccionales que actualmente están funcionando con eficacia. Como se recordará, se cuestionó esta medida de implementación de estos juzgados, argumentando que la creación de los jueces de control estaba supeditada por la propia reforma constitucional a que entrara en vigor la legislación secundaria respectiva que reglamentara el nuevo sistema y que el Consejo de la Judicatura no podía suplir la omisión del legislador mediante el acuerdo que crea estos juzgados. Cuestionamiento que no compartimos porque el Consejo de la Judicatura no creó ni puso en funcionamiento juzgados de control con todo el universo de facultades que tienen previstas, sino que se limita a crear jueces especializados para darle celeridad a las respuestas de las solicitudes de arraigo, cateo e intervención de comunicaciones. Medidas que, si bien se encuentran estrechamente vinculadas con el nuevo sistema, ya se encontraban vigentes y se venían obsequiando por los jueces federales desde antes de la reforma constitucional y después de ella continuaron en vigor sin estar supeditadas a la expedición de ley secundaria alguna. Por otra parte, la creación de estos jueces, como lo motiva el acuerdo correspondiente, tiene sustento en la normatividad que faculta al Consejo a determinar la especialización por materia de los jueces de distrito.
Es en este escenario que se ha elaborado y se nos presenta ahora este proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales que ahora nos congrega para hacer algunos comentarios. Me ha correspondido referirme a la parte inicial de la investigación. Este proyecto contiene 2 libros, el primero denominado Disposiciones Generales, que contiene 5 títulos, y el segundo nombrado El Procedimiento Penal integrado por 10. En el título primero de este libro se establecen las etapas del procedimiento penal, siendo estas la de investigación inicial y la del proceso, que a su vez comprende las fases de plazo constitucional, la de investigación formalizada, la intermedia o de preparación del juicio oral y la del juicio oral en la que se dicta sentencia y pone fin al proceso. En el título 2 se regula la etapa de investigación, con la que se inicia el procedimiento penal y abarca desde la presentación de la denuncia, querella o equivalente hasta el ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes. Este título 2 contiene 12 capítulos que se enuncian de la siguiente manera: disposiciones comunes para la investigación inicial formalizada, inicio de la investigación, actuaciones derivadas del conocimiento de un hecho delictuoso, cadena de custodia, aseguramiento de bienes, providencias precautorias, disposiciones comunes sobre los medios de prueba, técnicas de investigación, prueba anticipada, detención, registro de la detención y aprehensión y comparecencia. Por cuestión de tiempo, no podríamos detenernos a comentar todas y cada una de estas normas. Varias de ellas son reproducidas casi textualmente de las reformas que se introdujeron en el Código Federal de Procedimientos Penales mediante el decreto en el Diario Oficial del 23 de enero del 2009, precisamente a raíz de la reforma del 2008, y en la parte relativa a que entraban en vigor desde luego sin estar supeditadas a la funcionamiento del nuevo sistema penal. Entre estas normas que prácticamente se calcan, encontramos los temas relativos a la denuncia anónima, diligencias iniciales de la investigación y la cadena de custodia. En términos generales, pudiéramos decir que la regulación de esta etapa del procedimiento se ciñe a los postulados constitucionales modificados. Sin embargo, hay 2 tópicos que me generan preocupación. El primero es el llamado, es el que se refiere a las llamadas operaciones encubiertas, regulado en el capítulo 8, técnicas de investigación, actuaciones que no requieren de control judicial, y que se regula de los artículos 238 al 47 del proyecto. El segundo es el de los requisitos de la orden de aprehensión, que se regula de los numerales 293 y 292 a 293 del mismo ordenamiento. Me referiré a estos dos temas. Tocante a las operaciones encubiertas, para una mejor explicación, me voy a permitir poner a la vista los artículos que en el proyecto pretende regular esta relativa novedosa figura. Así tenemos el artículo 238, que nos dice que la entrega vigilada es la técnica especial de investigación mediante la cual se autoriza, en los términos de este código y las disposiciones que para tal efecto se emitan, el transporte dentro del territorio nacional, así como la entrada o salida del mismo, de mercancía, bienes o productos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, cualquier alquiler o simple tenencia sea ilícita o prohibida, o bienes o productos por los que se haya sustituido bajo la vigilancia de la policía específicamente facultada para ello. La investigación de los delitos, nos indica el numeral 239, podrá abarcar el conocimiento de las formas de organización, de operación y ámbitos de actuación
e identidad de los miembros del grupo delictivo. Para tal efecto, el Procurador General o el servidor público en quien éste delega dicha facultad podrá autorizar la realización de operaciones encubiertas a través de la unidad de agentes policiales especialmente entrenados y facultades para ello, en los términos de este código y las disposiciones que para tal efecto emitan. El Ministerio Público, nos dice el 240, podrá emplear las operaciones encubiertas para la investigación previa la autorización del Procurador de la República o el servidor público, en las siguientes modalidades: la disposición de recursos y medios necesarios bajo la supervisión del titular del Ministerio Público o del servidor público en quien éste delegue la atribución, con objeto de aparentar la realización de actividades ilícitas. Y 2, la infiltración de agentes. Y bueno, pues hay diversos artículos donde ya nos indican que podrán y deberán actuar bajo una identidad supuesta y que cuánto tiempo durará esta identidad falsa, que será reservada incluso durante el procedimiento judicial, y que los agentes que actúan en estas operaciones, pues al realizar o poder realizar incluso conductas típicas, pues estarían actuando bajo la excluyente de cumplimiento de un deber. Como ustedes recordarán, esta figura de las operaciones encubiertas tiene su antecedente apenas en nuestro sistema jurídico, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996, en donde a través de su artículo 11 se pedía la infiltración de agentes de una manera así muy tímida. Posteriormente se agregó el artículo 11 bis a esa misma Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde ya se desarrolla un poco más esta figura. Y el aspecto más reciente lo tenemos en una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales con motivo del narcomenudeo, en donde también, no aparece aquí, pero en donde también se contempla la posibilidad de que los agentes con una identidad falsa pues se involucren en las operaciones de compraventa con la finalidad de lograr detener e identificar a los sujetos activos de estos delitos. Ahora bien, desde luego que esta figura de las operaciones encubiertas es un medio que ha demostrado en varias latitudes ser un eficaz instrumento para el combate contra la delincuencia, más aún en la actualidad en que esta delincuencia se ha vuelto sumamente compleja, con recursos de sobra, y donde resulta harto difícil penetrar en las jerarquías y llegar a identificar pues a los principales protagonistas y no únicamente a las gentes de batalla. Sin embargo, hay que tomar en consideración que esta es una figura que también implica el riesgo de que se genere lo que se ha llamado en la doctrina el delito provocado. Es correcto que en este tipo de operaciones, en este tipo de investigaciones, pues se procure descubrir las entrañas de las organizaciones delictivas mediante esta arriesgada labor, por qué no decirlo, de los agentes infiltrados. No obstante, creo que es necesario
delimitar, y el proyecto, en mi opinión, no lo hace, los alcances y las instrucciones que deben ser proporcionales a la investigación que se requiera, y no llegar al punto en el que se genere este fenómeno del delito provocado, en el que se define como aquel que los agentes de la propia autoridad están induciendo y provocando, valga la redundancia, con la finalidad pues de que el sujeto, desconociendo la verdadera identidad de quien lo induce, pues realice la conducta típica y de esta manera se le detenga y se le sancione. Creo que no debe ser o no debe llegar hasta este punto la actividad de estas operaciones encubiertas, porque además de significar una conducta falta de ética, pues simplemente vulneraríamos uno de los principios más importantes del derecho penal, el principio de lesividad. Generalmente en esta figura del delito provocado, pues se simula, se aparenta, como acabamos de leer, y están las cosas de tal manera controladas que desde luego difícilmente se podría considerar que esa conducta inducida venga a lesionar o poner en peligro bienes jurídicos. Para poner el ejemplo más llano, el agente que se infiltra en un barrio y se pone a vender estupefacientes con la finalidad de detener a las personas que lo compran bajo la modalidad de compra, pues evidentemente que en la conducta de esa aparente compra, pues no hay una lesión al bien jurídico, porque todo está de tal manera controlado que no va a poner en peligro la transmisión vía venta de ese estupefaciente al sujeto, no va a poner en peligro la salud pública, o si lo queremos ver por el lado también del agente que va y solicita la compra del estupefaciente mismo. Bueno, es una compra simulada en la medida en que pues la tenencia y la transmisión de este estupefaciente pues va a quedar con el agente, va a quedar ahí asegurado, no implica ningún riesgo esa transmisión. En todo caso, será un indicio o demostrará la tenencia de ese estupefaciente por parte del sujeto que vende, la tenencia, pero no podemos considerar sancionable ni que lesiona bien jurídico alguno la venta misma, ¿verdad? Entonces, consultando la legislación comparada, encontramos que precisamente la ley española, y aquí podemos recordar un caso que tuvo cierta resonancia hace algunos años. Ustedes recordarán el asunto denominado Casablanca, que se ventiló por allá por el norte, que estaba relacionado con varias operaciones bancarias de varias gentes que se dedicaban a la bolsa y que había tenido participación agentes de autoridad de los Estados Unidos. Un tribunal colegiado del primer circuito determinó que precisamente se había presentado el fenómeno del delito provocado, que de no haber sido por la inducción de los agentes estadounidenses, la operación típica, la conducta típica que habían realizado, pues no se hubiera generado, que por lo tanto no se había generado lesión a bien jurídico alguno. Por eso creemos
que, como lo hace la Ley de Enjuiciamiento Criminal español, se debe señalar en la regulación de esta figura que el límite de la responsabilidad del agente encubierto por aquellas actuaciones que sean consecuencias necesarias del desarrollo de la investigación sea el de que no constituya su actuación una provocación al delito, y que además los términos y modalidades en los que se da la instrucción pues sean racionales, sean controlados y sean proporcionales e idóneos a la investigación que se pretende realizar. Desde luego que esta figura, por otro lado, pone y lesiona y llega a lesionar en ocasiones la actividad del agente encubierto, pues bienes jurídicos fundamentales, como el derecho a la intimidad, la propiedad, la vida misma, en la medida en que, pues, si el afectado por una situación de esta naturaleza conociera la verdadera identidad, pues no abriera su casa, no abriera su negocio, en fin. Por eso también consideramos que esta tendría que ser otra de las técnicas de investigación sujetas al control y vigilancia del juez, valga la redundancia, de control, y no como ahora propone el proyecto, que simplemente se requerirá la autorización del titular de la Procuraduría General de la República o del funcionario en el que éste llegara a delegar esa función. Si me permiten, pasaré brevemente al otro tema que me ha llamado la atención, y es el que se refiere a los requisitos de la orden de aprehensión y comparecencia. Esta figura la encontramos regulada, decía yo, en los artículos 292, que nos indica que el juez, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar en los términos previstos por este código la aprehensión de una persona cuando se ha presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa y derivado de la investigación correspondiente, obren datos que establezcan que se ha cometido ese delito y que no existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión en los términos señalados en el siguiente artículo. Como ustedes advertirán, pues simplemente repite los postulados que se establecen en los artículos 16 y 19 como requisitos para la orden de aprehensión y el dictado del llamado auto de vinculación a proceso. Lo interesante y que pretende ya dar algún contenido es el 293. ¿Qué se entiende por hecho que la ley señala como delito? Se afirma, dice, se entenderá por hecho que la ley señala al que está descrito en el tipo contenido en la ley penal. Se afirmará la existencia de ese hecho cuando obren datos de prueba que establezcan los elementos objetivos o externos, así como los subjetivos y normativos según lo requiera la descripción típica. Como advertiste, en este numeral se pretende dar contenido a las expresiones hecho que la ley señala como delito y datos que establezcan que se ha cometido ese hecho, utilizados por el constituyente reformista. Como se recordará, en el dictamen de decreto reformatorio se apuntó que la sustitución de la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado por las anteriores expresiones era para reducir el nivel de prueba necesario para la emisión de dichos autos, toda vez que era excesivo el estándar probatorio exigido hasta entonces. En su momento se cuestionó
el empleo del verbo establecer en estas expresiones, cuyos significados son fundar, instituir, hacer de nuevo, establecer una monarquía, una orden, ordenar, mandar, decretar, avecindarse o fijar su residencia en alguna parte, abrir por su cuenta un establecimiento mercantil o industrial. Si consultamos los sinónimos, pues encontramos como tales del verbo establecer: instituir, instalar, poner, asentar, disponer, construir, fijar, abrir, crear, alzar, edificar, plantar, erigir, formar, organizarse e instaurar. Como se podrá advertir, ninguno de estos significados proporciona un sentido inteligible a la expresión datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, ni menos aún refleja una nueva y menor exigencia probatoria para la emisión de la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso antes de formal prisión, como lo pretendía o lo dice el dictamen referido. De igual manera, y a propósito de este texto constitucional, nos preguntamos si esa disminución a que se refería el dictamen del constituyente afectaría la plenitud de todos los elementos constitutivos del delito. Esto es, si se exigirían, como todos los elementos, la tipicidad mediante la comprobación del cuerpo del delito y antijuridicidad y culpabilidad mediante la exigencia de la probable responsabilidad del inculpado. Es decir, si se iban a reducir la cantidad de elementos, como en alguna ocasión la Corte estableció, pues solo los materiales y los normativos, o estos dos y los subjetivos específicos que en su caso requiera, o si esta reducción de nivel probatorio se refería tan solo a la intensidad o cantidad de la prueba exigida. Esto es, si se iba a requerir prueba plena, si se podría decir que con una razonable sospecha, o en este aspecto surgió la interrogante en torno a qué se pretendía referir el legislador con esta disminución de la carga probatoria. Como es de advertirse, el proyecto en estudio continúa utilizando el verbo establecer para referirse a la intensidad de la prueba, cuestión que repite al definir en el artículo 211 al dato de prueba. Es decir, las pruebas o datos de prueba no pueden establecer que se ha cometido un hecho cualquiera. En todo caso, estos datos demuestran, acreditan o prueban ese hecho. Menos aún, establecen los elementos objetivos o externos, subjetivos y normativos, según lo requiera la descripción típica. Tales datos demuestran su actualización en el mundo fáctico en un lugar y tiempo determinados. Lo anterior nos deja ante la misma incertidumbre que nos provoca el texto constitucional, pues como ya se apuntó dicho verbo, no es el idóneo para ser utilizado en esta norma. Finalmente, nosotros advertimos que tampoco el proyecto satisface su función de reglamentar y precisar la intensidad o cantidad de pruebas requeridos para el dictado de la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso. El proyecto también omite incorporar el juicio provisional y probable que la conducta actualizada por el imputado sea antijurídica y culpable mediante un juicio negativo en el que se constate la realización dolosa o culposa de la conducta actualizada, ni la ausencia de causas de licitud y excluyentes de responsabilidad respectivamente. Requisitos estos últimos que exige por fortuna el auto de vinculación a proceso al disponer la fracción 3 del 362 como requisito que no se actualice algún excluyente del delito. Para concluir, en las condiciones y términos en que se encuentra redactado este artículo que se refiere a los requisitos de la orden de aprehensión y que a la vez
en diverso numeral también reproduce como requisito para el ejercicio de la acción penal, nos encontramos ante la posibilidad técnica de que se pueda librar una orden de aprehensión sin que se constate ni siquiera a nivel de probabilidad el dolo o la culpa de la conducta típica, y a pesar de que pudiera estar demostrado plenamente una causa de licitud o excluyente de culpabilidad. Hago votos porque este proyecto pues se modifique en estos importantes aspectos que me parecen muy graves. Muchas gracias. Muchas gracias al señor magistrado Sosa Ortiz por estos interesantes conceptos en relación con la primera parte del nuevo procesamiento penal. Y a continuación, para dar cumplimiento al programa planteado en la mesa, el maestro Díaz de León nos hablará acerca de la etapa intermedia, el periodo probatorio, abarcando también la etapa de juicio de este nuevo sistema de procesamiento, y previamente voy a dar algunos datos curriculares acerca de el maestro Díaz de León. El doctor Marco Antonio Díaz de León Sagaón es originario del estado de Hidalgo, doctor en Derecho, egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde cursó también la especialización en Ciencias Penales, la maestría en Política Criminal y la licenciatura en Derecho. Es profesor por oposición de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, igualmente del profesor de la UNAM, CES Acatlán, de las materias de Amparo y de Derecho Agrario, profesor de posgrado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el Instituto de Capacitación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la Universidad Panamericana del Distrito Federal, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la de Hidalgo, el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, así como del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, en las materias de Derecho Penal, Procesal Penal y de las especializaciones de prueba penal y de recursos en el proceso penal. Es miembro de número y coordinador de la Comisión de Derecho Procesal Penal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro del Instituto Mexicano de Derecho Procesal. Profesor honoris causa del posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ha dictado más de 100 conferencias sobre especialidades mencionadas en distintos foros nacionales y del extranjero, ha desempeñado diversos cargos como director general de control de procesos de la Procuraduría de la República, director de control de procesos de la del Distrito Federal, coordinador de asesores del Procurador General de la República, director general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario y actualmente es magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Federal. Ha tenido múltiples publicaciones el doctor Díaz de León, entre ellas la Teoría de la Acción Penal, el Tratado sobre las Pruebas Penales, el Diccionario de Derecho Procesal Penal, Historia del Código Federal de Procedimientos Penales, distintos códigos, el Federal de Procedimientos Penales, el de Procedimientos Penales del DF, el Código Penal Federal con comentarios, también el Derecho Penal Mexicano, la Reforma de 1996, Delincuencia Intrafamiliar y Delitos contra Derechos de Autor, Ley Agraria, Vademecum Agrario y Derecho Rural Sustentable y otra serie de publicaciones seguramente conocidos por la audiencia. Ha escrito múltiples artículos en revistas especializadas y doy paso entonces al doctor Marco Antonio Díaz de León Sagaón. Por favor, maestro. Muchas gracias, señor moderador. Agradezco profundamente al señor doctor Sergio García Ramírez y a la doctora Olga Islas de González Mariscal esta importante oportunidad que me brindan de poder estar aquí en este foro para intercambiar algunos puntos de vista, algunas orientaciones que no son comunes sobre la justicia penal que se cierne pues, ya de manera inesquivable en nuestro Estado de Derecho. Así pues es un honor estar aquí rodeado de juristas de
estudiosos de la materia del derecho, interesados además en el aspecto de justicia que se viene como futuro de la República. El tema, más que entrar de inmediato a la fase intermedia, que tiene que ver con el sistema probatorio, que aquí se ha aludido de alguna manera ya en términos generales, pero quisiera yo hacer una brevísima reflexión sobre lo que se ha presentado como esta novedad en el enjuiciamiento penal en México. Desde luego, esta reforma nació prematura, no nació normal, con un devenir que pudiera haber tenido la investigación de criterios, conceptos, teorías y doctrinas que involucran ahora súbitamente a un enjuiciamiento que está mal entendido. Al menos así lo hemos podido ver en algunas iniciativas de ley, en algunos textos que son ya aprobados, como el de Toluca, es decir, el Estado de México, Morelos, etcétera. El punto medular de toda esta reforma ha sido fortalecer más que nada el sistema punitivo mexicano. Se ha dotado al Estado de instrumentos de manera no expresa, pero que se les da mayor poder en la investigación y en la procuración y administración de justicia en la materia penal. Por ejemplo, nosotros habíamos superado en los anteriores códigos, en las anteriores sistemáticas que surgen a partir de 1917 con el Ministerio Público, el tema de la detención arbitraria que implicó normalmente tortura. Y quedó superada en 1993 cuando se estableció en el texto constitucional, en el artículo 20, que no tendría valor probatorio aquella declaración que se hubiera realizado por la policía. Se dijo, y creo que bien, que eliminando esta valoración que se le daba a la declaración ante policía, desalentaría a los investigadores, a los policías, para obtener declaraciones mediante la tortura. Esta regla vino solidificando nuestras libertades, nuestras actitudes frente al poder político penal, que como dijera Antonio Gramsci, llega a ser a veces más temible que la propia delincuencia. En resumen, volvimos con la reforma a este sistema que considero represivo, porque desaparece del texto constitucional esa especificación de que no tendría valor probatorio la declaración ante policías, y entonces inversamente en el artículo 20 se dice que todo indiciado, todo inculpado tiene derecho a declarar o a guardar silencio. Pero ese aspecto importante es el derecho, tiene derecho, o sea, no es un requerimiento ni un deber de declarar, sino que es un derecho. El texto constitucional no dice ante quién tiene derecho a declarar. Implicará que declare ante quien él quiera, es su derecho. Luego entonces volvemos a la idea de que puede ser el ejército que tome la declaración, porque él tiene derecho a declarar ante el ejército, ante la policía, nuevamente ante la policía, o ante un notario público, o ante quien quiera, se trata de un derecho. Pero además hay un punto y seguido, y dice: desde el primer momento de su detención se le harán saber sus derechos. La detención no la hacen los jueces,
que podríamos suponer todos tienen un conocimiento jurídico adecuado. Quienes hacen las detenciones son las policías precisamente. Y en resumen, luego, si sumamos esos dos criterios, tiene derecho a declarar y desde el primer momento de su detención se le harán saber sus derechos, estamos trastocando lo que antes se consideró como el pilar del derecho punitivo, que es la garantía de audiencia. El 14 constitucional habla muy claramente de que nadie puede ser privado de su libertad, etcétera, sino mediante juicio y con todas las formalidades que se establecen en el orden jurídico. El 16 constitucional es más exigente cuando ya no habla solo de privación, simplemente no me molestes, y nadie puede ser molestado sin que previamente se funde y motive cualquier resolución que al respecto se quisiera incoar, porque el derecho tiene una sanción coercitiva que no tienen las demás normas y por tanto debe tener un control para evitar el abuso de autoridad. En estas condiciones se afecta la garantía de audiencia porque ya no es como antes de la reforma constitucional de 2008, se le hacía en audiencia pública y ante un juez precisamente para evitar la incomunicación, la extorsión o la tortura. Hoy ya no existe la declaración preparatoria, es decir, ya no hay ese enunciado. Sí hay reglas para que en algunas audiencias, por ejemplo en la audiencia de acusación, pues el Ministerio Público hace una serie de consideraciones, pero ya no existe el enunciado constitucional de que se le debe hacer saber el nombre de su acusador, el delito por el cual se le acusa, los motivos y testigos que le pongan en su contra, etcétera. Desaparece pues una diligencia que era garantía individual y que daba certeza y seguridad jurídica al derecho punitivo mexicano. Entonces ya son tres circunstancias que coinciden, que forman un sistema, una situación metódica que no fue aislada, sino que está perfectamente pues diseñada para bajar los estándares, como aquí alguien señaló, mejor dicho el magistrado Sosa Ortiz, los estándares exigidos en este país de tradiciones jurídicas como México, exigir pues una serie de fundamentaciones y motivaciones para emitir una semejante orden o una orden de detención o de aprehensión. Quiere decir que al bajar esos estándares pues es más fácil detener, y si a esto le agregamos las hipótesis que acabamos de mencionar, bueno, pues ya estamos en cierta desventaja si comparamos la situación del gobernado actualmente con la que teníamos antes de la reforma. Pero además se nos priva de una prueba que es fundamental, que tampoco ha sido explorada suficientemente, pero ya empiezan a darse análisis y estudios sobre lo que se consideró ya no solo como cuerpo de delito, porque pues era una categoría procesal que también desapareció, y entonces se vuelve amorfa su definición tanto en la Constitución como en la ley, porque ahora se habla de hechos o de hechos y de datos que demuestren su establecimiento en alguna ley penal, que viene siendo el tipo, y que finalmente no se bajaron los estándares, pero así fue la intención. Y desde luego que también se nos priva de otra garantía, como es la probable responsabilidad del inculpado, que es o era, porque es y era, es porque muchas cosas no han sido todavía reformados y sigue vigente la anterior legislación, pero ya en los reformados ya no se habla pues de la probable responsabilidad, que implica ya no buscar el dato prueba del hecho en la ley, que es el tipo, y que los penalistas presumen mucho como el nullum crimen, nullum pena sin el eje, pero que no habían podido bajar a una realidad como la que estamos ahora analizando. Ese nullum crimen, nullum pena, pues era precisamente la existencia previa
de un tipo penal para poder asumir que alguien había hipotéticamente establecido o infringido ese deber jurídico establecido ahí. La probable responsabilidad se refiere ya no pues al tipo o a la ley, sino al ser humano. Se refiere en concreto a una persona que en resumen se le debía demostrar que con su conducta activa u omisiva había no lesionado el tipo, sino que se había acomodado a lo que establece el tipo, y a esto los penalistas le llaman tipicidad. Bueno, pues también desapareció porque ahora la probabilidad ya no es una referencia o categoría procesal de carácter individual, que es lo que nos interesa, que a mí en lo personal, bueno, espero que no a cualquiera, pues antes de poderme incriminar, que es un acto de molestia, pues se me precise cuáles son mis conductas, mis actos, mis omisiones para poder establecer que soy probable responsable. La probabilidad yo puse como ejemplo la circunstancia de que imaginemos en un banco en este momento están muchos clientes haciendo uso de las cajas, sacando y metiendo dinero, y se sucede ahí un asalto y todos se tiran al piso y llega la policía. Bueno, pues por ese solo hecho, todos los que están ahí tienen la probabilidad de haber cometido con su acción alguna situación que lo ubique como autor o como partícipe de ese ilícito penal, de acuerdo con el artículo 13 de ese Código Penal Federal. En resumen, la probabilidad es un marco que hemos visto en los medios de comunicación, abre expectativas para que cualquiera que por desgracia pase, digamos como transente, a donde está cometiendo un ilícito penal, por esa simple circunstancia ya tiene la probabilidad de haber incursionado como autor o como partícipe. Entonces ya le estamos sumando circunstancias que impiden prueba y que sí bajan los estándares y que van a ir a dar a la fase de intermedia, que es pura prueba, y que, bueno, tiene cosas importantes que vamos a analizar, pero finalmente todo esto ha debilitado a un sistema demostrativo que como exigencia existía de alguna manera establecida ya en nuestra sistemática penal. Hoy pues se abre una especie de boquete que no veo cómo vamos a cubrir si de manera aislada no se analizan en su conjunto estos aspectos que han enervado no solo el derecho de defensa o los derechos humanos de la persona, sino la cuestión de la prueba, señores abogados. La prueba es un tema que no es propio del derecho procesal. Todos los procesalistas hablamos de la prueba, pero la prueba es una especialización dentro de la especialización del derecho procesal, y que afortunadamente en México hay juristas estudiosos que conocen y manejan a profundidad esta importante disciplina que, insisto, no pertenece al derecho procesal. Y en consecuencia tenemos que considerar que al cambiar la sistemática que ahora vemos en la reforma, pues pareciera que se da por sentado que todos manejan el aspecto de la prueba, y pues no es cierto. El proyecto que estamos analizando del Código Federal de Procedimientos Penales no dice qué se prueba, quién prueba, cómo se prueba, ni menos qué valor tiene lo probado. Y más aún la reforma constitucional, en la fracción segunda del apartado A del artículo 20, habla de que las pruebas deberán realizarse, el aspecto realizarse pues también es inadecuado, de manera libre y lógica. Esto no es posible en un Estado de Derecho como el nuestro, donde ya existe la sana crítica, que no solamente se refiere a una libertad que debe tener el juez, que se llama arbitrio judicial. No puede ser libre
sino que debe ser normada con arbitrio judicial y desde luego con base en la lógica, cuyo conjunto implicaría la sana crítica, que aquí no solamente no se vislumbra, no se supone en realidad lo que se dijo. Pero además hay otros aspectos que trascienden al tema de la prueba. No tenemos reglas sobre medios de prueba, entonces, ¿cuáles son aquellas situaciones que se van a hacer valer para demostrar pues el hecho punible, la intervención en él o inclusive la defensa del inculpado? Solamente se manejan 3 pruebas en los contenidos de la fase intermedia y en la fase de juicio, que es a lo que estoy refiriendo, y así el artículo 383, dice: son medios de prueba la testimonial, la pericial y la documental. Y sí, de manera genérica, sin precisión, sin determinación, y mucho menos sin un método científico, se habla y cualquier otro medio. ¿Cuál? No sabemos. En realidad queremos presumir que todos sabemos de prueba, pero no es así. Esta situación tan prematura de que en menos de un año, señores abogados, se aprueba una reforma constitucional derogando 93 años de existencia judicial en nuestro estado. Quiere decir que, pues en un año es imposible pensar que los nuevos procesalistas o los nuevos jueces, los nuevos magistrados y ministerios públicos, de buenas a primeras, todos ellos sepan lo que quiere decir el proceso penal, sea acusatorio, oral, y una serie de principios que son desconocidos. Ya no digo en el derecho procesal penal, sino que solamente los especialistas lo manejan en una materia que se llama teoría general del proceso. En ese aspecto, qué bueno que nos obligan a estudiar, pero ustedes piensan que en un año salió la reforma constitucional el 17 de junio de 2008. Y en 2009 ya hay varios códigos, y en 2010 se está manejando el Código Federal, y falta una veintena todavía de estados que la legislen. Esto pues nos da la idea de la magnitud de tarea que tenemos que asumir quienes de alguna manera intervengamos en esta actividad tan sublime, tan profunda y tan humanista de impartir y de procurar justicia. Puede haber miserias, puede haber muchas cosas, pero el hombre también tiene hambre de justicia. Y esta, pues ahora está tan... Si antes era la cenicienta del derecho, de acuerdo con Francisco Carneluti, cuando se refería al proceso penal, porque no había procesalistas propiamente, pues hoy vemos, si no alcanzable, muy difícil remontar lo de la cenicienta, porque implicará meternos a la teoría general del proceso y dentro de esta al aspecto de la prueba, para poder saber siquiera cuáles son los medios de prueba. Faltan aquí simplemente la prueba indiciaria. Antes era la confesión por la tortura también, la reina de las pruebas. Se institucionalizó con ustedes en el Santo Oficio, después en las monarquías absolutistas, en la Constitución Criminalis Carolina de 1532, en la Santa Sede de Viena en Alemania. Ahí la prueba de los juicios de Dios, las pruebas orgánicas, pues tenían pleno valor probatorio. Se habló de que era la reina de las pruebas, porque en efecto al infeliz que sometían a una confesión, a una declaración, digamos por el delito de herejía, se le decía: te voy a meter la cabeza en ese perol de agua hirviendo, y si tú me dices la verdad, Dios está contigo y no te va a pasar nada, pero si tú mientes, pues te vas a quemar. Y lo cierto es que la reina de las pruebas más bien era una forma de privar de la vida a las personas.
Hoy la reina de las pruebas es la prueba indiciaria, pero no está regulada, no tiene facultades, y al juez se le quita además la posibilidad de producir pruebas para mejor proveer, y hay prohibición expresa de que el juez no puede de ninguna manera promover el desahogo de algún medio probatorio que sea indispensable para conocer la verdad real. Y así lo dice el artículo 407 de este proyecto. En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de prueba de oficio. No entiendo. El sistema acusatorio, si tenía el derecho mercantil descarnado, donde se ve el problema de lo tuyo y de lo mío, y donde el dinero y los bienes y no las personas son lo fundamental, pues tiene medios para mejor proveer, porque lo que importa es satisfacer la situación de justicia dentro del Estado y no solo los intereses prevalentes de los sujetos que comparecen al reputarse alguna pretensión. El derecho civil también tiene las facultades para mejor proveer. En penal, resulta que ahora es más acusatorio que lo acusatorio y nos salen con que no puede haber. Y si, por ejemplo, se tratara solo de pedirle a un registro público de la propiedad o a algún hospital alguna referencia para que pueda condenar o absolver al señor juez, no, pues está prohibido. Y hace unos días en el INACIJA, no voy a dar nombres, algún compañero dijo, bueno, es que la carga de la prueba implica que el que no probó se perjudicó. El que se amoló, se amoló. Pues eso no es eso lo que busca el proceso penal, cuando menos con el artículo 20, que nos habla, que tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, de acuerdo con el apartado A del artículo 20 constitucional. En fin, la fase intermedia se refiere al sistema probatorio del proceso. Ahí existen los 4 elementos que son la propuesta u ofrecimiento de pruebas, la admisión, el desahogo y la valoración de la prueba. No está sistematizado, es omiso. Se habla de 3 pruebas, pero no nos van a decir, sí, se refieren aquí a la situación de los peritos y 2 o 3 artículos que no son abarcantes de toda la problemática de estas pruebas, pero nada más hace alusión a 3 medios de prueba. Y aquí yo sugería que nuevamente se incorporen el careo, que es el único medio de prueba que permite al indiciado saber quién lo está incriminando. Ahora es a control remoto, es a través de gerentes o de mandatarios, de transnacionales y banqueros, lo que ustedes quieran, pero nunca podemos saber quién te acusa, porque ya no existe la prueba de careos constitucionales, porque hay 3 tipos de careos. Y los códigos no son inconstitucionales por no tener previsto el careo, porque como ya no está en la reforma, pues entonces ya no la ponen, y efectivamente 3 medios de prueba es lo que nutre a la audiencia intermedia y a la audiencia de juicio, 3 pruebas, y yo creo que estoy abusando del tiempo y solo puedo proponer para esta fase, porque no es fácil, es un procedimiento de instrucción. Yo ya lo hice por escrito en la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Aquí está nuestro presidente, el señor doctor Sergio García Ramírez, que también hizo importantísimos, y muchos compañeros más de la Academia presentaron sus opiniones. Yo propuse concretamente, entre otros puntos, que se haga un sistema de prueba para saber a ciencia cierta cuál es la verdad real y no solo la formal que adulteran y fabrican policías, ministerios públicos y jueces, antes y hoy. Y si antes, cuando menos con la prueba, podríamos asumir alguna situación defensiva, pues hoy es un caos, es ininteligible, no estamos ubicados.
no hay obligación para el juez a someterse a las pruebas. No hay un solo precepto que diga, como lo dicen las legislaciones anteriores, que los jueces quedan vinculados de manera obligatoria a respetar las reglas de prueba. Inclusive lo hacen extensivo hasta la averiguación previa y al Ministerio Público. En fin, estas etapas son de prueba, señores abogados. Se refiere a esta temática. La audiencia intermedia se refiere a ver qué medios de prueba se pretende desahogar, cuáles son los que van a incorporar los defensores, incluyendo a los coadyuvantes del Ministerio Público, o sea, la parte ofendida por el delito. Es un tema que yo lo he mencionado, se requeriría de un semestre para poderlo tratar adecuadamente y no en una modestísima conferencia como esta, modesta cuando menos en tiempo, y por ello pues ese es el punto que yo vengo a proponer y que es cuando menos siento yo de suma importancia. Muchas gracias, señor moderador. Muchas gracias al maestro Díaz de León. Compañeros, quiero decirles que después de la participación del maestro Márquez Piñero vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Las señoritas andan circulando con unas papeletas para aquellos de ustedes que quieran formular sus preguntas, pueden hacerlo en este momento. A continuación, me permitiré presentar al doctor Rafael Márquez Piñero con el tema procedimiento administrativo sancionador. Alguna nota curricular muy breve del maestro Márquez Piñero. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigador perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, doctor honoris causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesor por oposición de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Cátedra Extraordinaria Rafael Preciado Hernández, otorgada por la Facultad de Derecho, y Cátedra Extraordinaria Francisco de Vázquez, otorgada por la Facultad de Derecho de la UNAM, ambas otorgadas por su desempeño académico y aportación a la ciencia jurídica. El maestro Márquez Piñero es autor de 13 libros y 70 artículos en revistas de circulación nacional e internacional. Esta es una pequeña cápsula curricular del maestro Márquez Piñero, a quien tengo el gusto de cederle el uso de la palabra. Gracias. Yo no voy a utilizar lo que aprendí en España, porque se ha hecho alusión aquí a eso, y yo no soy un refugacho, como dicen la gente. Yo vine aquí contratado por la Universidad Panamericana y por la UNAM, y llevo 35 años en México. O sea que yo tengo aquí nuera, nietos, magníficos profesores que son mis compañeros del pensamiento y que están casados con mis hijas. Y voy a hacer una cosa a la alusión que viene aquí. Cuidado. La alusión que viene aquí de lo que está diciendo el compañero, de lo que más en la presentación. Yo soy un académico, punto. Yo no voy a aludir a lo que es la reforma, que las tengo aquí además, porque después de la formidable conferencia del compañero que está aquí, ilustrísimo señor magistrado, y de lo que acaba de decir mi compañero en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí me queda decir que me enseñó mucho el que es el director del área penal aquí en México, en la universidad, y concretamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Sergio García Ramírez, y mi maestra es siempre Olga Isla, que me enseñó muchísimo y que yo se lo enseño con su programa a mis alumnos. Yo cuando llegue a mis alumnos lo saco el pizarrón, digo lo de la maestra. Ahí voy, no quiero tardar mucho. El procedimiento administrativo sancionador. Se pretende hacer una referencia amplia de la situación doctrinal, jurisprudencial
y legislativa de la mayoría de los problemas que producen en la práctica las infracciones y sanciones administrativas. Conviene revisar desde el punto de vista, desde la perspectiva material, donde se analiza la problemática de los principios de legalidad, tipicidad o responsabilidad de los infractores. También cabe traer a colación la procedimentalidad, en donde se trata de temas tales como la proporcionalidad de las acciones, la prescripción, la prohibición del bis in idem, así como los derechos del infractor a la presunción de inocencia, a la prueba y a un amplio etcétera. Asimismo, cabe considerar el carácter práctico de lo que se estudia y suministrar un modelo de la más completa utilización de los formularios a través de los cuales se desarrolla el procedimiento administrativo sancionador, sobre todo considerando los argumentos de defensa e impugnación de los presuntos infractores y finalmente las distintas clases de resoluciones administrativas que tal situación generaría. Estamos también en la necesidad de concretar lo más posible las nociones jurídicas indeterminadas, el principio de legalidad y la extensión de las motivaciones. Repetir con toda la fuerza posible la eliminación de la arbitrariedad del ejercicio adecuado de los medios de oposición y control jurisdiccional de la actividad administrativa, de la admisión de la motivación remotivadora y una fuerte consideración del derecho. Deber de la congruencia, teniendo en cuenta las posibilidades de incongruencia e indefensión. De esta manera, destacar a modalidades de incongruencia generadoras de indefensión. B, la importantísima relación de la congruencia con los hechos. C, congruencia, calificación jurídica. D, incongruencia cifra petita, incongruencia extra petita, F, incongruencia supra petita. Y para terminar, traer a colación la ejecutividad de la resolución sancionadora. 1. Régimen jurídico. 2. Ejecutividad y derecho a la presunción de inocencia. 3. Ejecutividad y derecho a la tutela judicial efectiva. Siguiendo la muy clara expresión del doctor Jorge Fernández Ruiz, empezamos por referirnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 21. La investigación corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son materias propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto por hasta 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiera impuesto, se permutará dicha sanción por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Como el compañero hizo alusión a la Constitución alemana, quiero decirle que los 29 primeros artículos de la Constitución alemana dicen que la dignidad y el derecho de los trabajadores son indiscutibles. Es una agresión. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos
gubernamentales o de policía no excederá del equivalente de un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso concreto reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de los infractores de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de las tres órdenes de gobierno deberán coordinarse para cumplir los objetivos de la seguridad pública y estructurarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encontrará sujeto a las siguientes bases mínimas. La regulación de la selección, ingreso y formación, permanencia, evaluación y reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. Se determinará la participación de la comunidad, que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 4. Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos. Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de 3 meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberán expedir constancia de tal circunstancia
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que ha transcurrido el plazo aplicable, la resolución deberá entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución y esta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. Artículo 69-D. Los titulares de la dependencia y los directores generales de los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal designarán a un servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor como responsable de 1. Coordinar el proceso de mejora regulatoria en el seno de la dependencia u organismo descentralizado correspondiente y supervisar su cumplimiento. 2. Someter a la opinión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria al menos cada 2 años, de acuerdo con el calendario que éste establezca, un programa de mejora regulatoria en relación con la normatividad y trámites que aplica la dependencia u organismo descentralizado de que se trate, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes. Y 3. Suscribir y enviar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en los términos de esta ley, los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos que se refiere el artículo 4 y las manifestaciones respectivas que formule la dependencia u organismo descentralizado correspondiente, así como la información a inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria hará público los programas y reportes a que se refiere la fracción segunda, así como las opiniones que emita al respecto. Artículo 69H. Cuando las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal elaboren anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos a que se refiere el artículo 4, los presentarán a la Comisión junto con una manifestación de impacto regulatorio que contenga los aspectos que dicha comisión determine, cuando menos 30 días hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el acto o someterlo a la consideración del titular del Ejecutivo Federal. Se podrá autorizar que la manifestación se presente hasta en la misma fecha en que se someta el anteproyecto al titular del Ejecutivo Federal, o se expida la disposición según corresponda cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente y hasta 20 días hábiles después, cuando el anteproyecto pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia. Se podrá eximir la obligación de elaborar la manifestación cuando el anteproyecto no implique costos de cumplimiento para los particulares, cuando una dependencia u organismo descentralizado estime que el anteproyecto pudiera estar en uno de los supuestos previstos en este párrafo, lo consultará con la comisión, acompañando copia del anteproyecto, la cual resolverá en definitiva sobre el particular, salvo que se trate de anteproyecto que se pretenda someter a la consideración del titular del Ejecutivo Federal, en cuyo caso la Consejería Jurídica decidirá en definitiva previa opinión de la Comisión. No se requerirá elaborar una manifestación en el caso de tratados, si bien previamente a su suscripción se solicitará y tomará en cuenta la opinión de la Comisión. Artículo 69K. La Comisión hará públicos desde que los recibe los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio, así como los dictámenes que emita y las autorizaciones y exenciones previstas en el segundo párrafo del artículo 69H. Lo anterior, salvo que a solicitud de la dependencia u organismo descentralizado responsable del anteproyecto correspondiente, la Comisión determine que dicha publicidad pudiera comprometer los efectos que se pretenda lograr con la disposición, en cuyo caso la Comisión
hará pública la información respectiva cuando se publique la disposición en el Diario Oficial de la Federación. También se aplicará esta regla cuando lo determine la Consejería Jurídica, previa opinión de la Comisión respecto de los anteproyectos que se pretenden someter a la consideración del Ejecutivo Federal. 69. La Secretaría de Gobernación publicará en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 7 primeros días hábiles de cada mes, la lista que le proporcione la Comisión de los títulos de los documentos a que se refiere el artículo anterior. La Secretaría de Gobernación no publicará en el Diario Oficial de la Federación los actos a que se refiere el artículo 4, que expidan las dependencias o los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, sin que éstas acrediten contar con un dictamen final de la Comisión, o la exención a que se refiere el segundo párrafo del artículo 69H, o que no se haya emitido o emitiera un dictamen alguno dentro del plazo previsto en el primer párrafo del artículo 69. Caray, qué mal que suena eso, ¿no? Forma en que dicho órgano lo determine, y la Comisión deberá inscribirla en el registro sin cambio alguno dentro de los 5 días hábiles siguientes. Las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal deberán notificar a la Comisión cualquier modificación a la información inscrita en el registro dentro de los 10 días hábiles siguiente a que entre en vigor la disposición se fundamenta dicha modificación. Como me pasan que me quedan 3 minutos, les regalo los 3 minutos y terminamos. Las unidades administrativas que apliquen trámites deberán tener a disposición del público la información que al respecto esté inscrita en el registro. Gracias. Muchas gracias al querido maestro Márquez Piñero por sus interesantes comentarios. Y a continuación vamos a abrir un periodo breve de 10 minutos en total para dar respuesta a las interrogantes que han formulado a nuestros ponentes. En el mismo orden en que iniciamos, le pediría al señor magistrado Sosa Ortiz si nos quiere hacer el favor. Sí, cómo no. El licenciado Manuel Juárez pregunta: ¿la infiltración de agentes no debe estar regulado por un manual operativo y no en una ley? Yo, por el contrario, yo creo que debe estar exhaustivamente regulada en la ley. Considero que esta figura de las operaciones encubiertas, como decía hace un momento, tienen el grave riesgo de derivar en la figura del delito provocado. Y la función del Estado es prevenir, sancionar y punir los delitos que se cometen, no inducir a los particulares a que cometan conductas típicas para después sancionarlos. Como decía, es un instrumento muy eficaz si respeta pues estos principios democráticos del derecho penal, sobre todo el principio de lesividad del bien jurídico, en donde pues en el delito provocado finalmente, en tanto que la autoridad está controlando todo el escenario, pues no hay una lesión ni afectación al bien jurídico. El agente infiltrado de la Procuraduría General actúa bajo la excluyente de cumplimiento de un deber, pero ¿qué pasa con la jurisdicción local? ¿Se le inicia procedimiento? No, desde luego que no. Hago referencia a que el proyecto está contemplando dentro de un precepto esta situación de que los agentes infiltrados
pues como nos dicen las disposiciones, al llevar y traer objetos prohibidos, estupefacientes, al simular operaciones, incluso dar recursos, vender, comprar, están amparados bajo la excluyente de cumplimiento de un deber. Tengo entendido que precisamente a raíz de la reforma que se hizo para configurar el delito de narcomenudeo en el mes de agosto del 2009, se establece en el artículo 180 bis que es el Procurador General de la República quien a su vez va a autorizar a los agentes de las entidades federativas para que realicen estas operaciones encubiertas. Yo insisto, soy de la idea de que por lo delicado de la función, eso debiera quedar en manos del juez de control. Por último, se pregunta, en el sistema acusatorio en un asunto de violación, el juez indica que la prueba de urología debió deshogarse en la etapa de investigación. ¿Qué puede hacer la persona cuando el juez no acepta que se desahogue en la etapa de juicio? Bueno, el propio artículo 20 constitucional establece dentro de los derechos de la víctima la posibilidad de impugnar no solamente las determinaciones del agente del Ministerio Público que se niega a realizar ciertas tareas de investigación que la parte afectada considera pertinente ante el propio juez de distrito. También se contempla la posibilidad de que el Ministerio Público, desde luego, ante la negativa del juez de control, pues acuda a la siguiente instancia, que sería el Tribunal Unitario, para apelar esa determinación. Aquí hay... si pudiera puntualizar cuáles son los ordenamientos vigentes que regulen o se entiende regularían al delito provocado. Bueno, yo no digo que tal como aparezca aquí en el proyecto se esté regulando abiertamente la figura del delito provocado. Yo lo que señalo es el riesgo, como siempre lo hay en materia de interpretación de normas, que se considere, por ejemplo, cuando utiliza expresiones como podrán comprar, podrán vender, podrán transportar, podrán aparentar, se pudiera entender que está autorizando o está sancionando de alguna manera el que las operaciones encubiertas lleguen hasta ese grado, no al grado simplemente de infiltrarse, dar información, recabar indicios de lo que está haciendo la organización, sino que esta operación se puede entender como que la legislación procesal estuviera autorizando la realización del delito provocado, lo cual, pues insisto, sería nefasto, ¿verdad? Porque, repito, las autoridades están para prevenir y sancionar los delitos, no para inducirlos ni provocarlos. En la medida en que se realiza alguna conducta típica que no se hubiera actualizado, de no mediar la actuación provocadora de la autoridad, del agente encubierto, pues estamos en presencia de un delito provocado que no tendría por qué ser sancionado en la medida en que un delito en esas circunstancias pues carece y no lesiona bien jurídico alguno. Muchas gracias. Compañero, señor José Virgilio H. me pregunta que qué término concede la ley para que la autoridad resuelva una solicitud de un particular planteada en un procedimiento administrativo. Muy fácil.
Una vez oído el infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá dentro de los 10 días siguientes a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal o por correo certificado. Muchas gracias, querido maestro. Muchas gracias. Por la constitución un poco también telegráfica. También con la misma súplica de la brevedad del maestro Díaz de León para que nos dé respuesta a las interrogantes que le fueron planteadas. Por favor, maestro. Podemos sintetizar 3 preguntas en una sola respuesta porque son coincidentes en el fondo. Don César A. Mariscal, José Virgilio y Juan Manuel Nolasco. Efectivamente no podemos arrojar el devenir procesal en criterios anticuados o que ya están caducos o que ya dieron todo de sí. Precisamente estos ejercicios dan ejemplo de una nueva democracia que vive en nuestro estado, nuestro país, y donde vemos con verdadera anuencia que las autoridades encargadas de hacer proyectos lo pongan a la vista del pueblo como elemento del Estado, y académicos, especialistas y personas interesadas están interviniendo. Debemos reconocer esa apertura que nos da, en este caso, el Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación. El licenciado Borrego Estrada nos hizo favor de visitar, por invitación del doctor Don Sergio García Ramírez, a la Academia Mexicana, pues para ver estos aspectos que pues no tratan de arrojar o mantener sistemas anticuados, al contrario. Yo creo que la reforma constitucional puede y debe ser motivo de reflexión para ampliar lo que debemos sostener y eliminar aquello que sea contraproducente al nuevo sistema. Entonces, esta apertura de las autoridades del gobierno del Estado mexicano para que podamos opinar sobre una iniciativa que va a redundar en todo lo que es el aspecto de la justicia penal en México, pues es algo meritorio. Entonces, al contrario, no se trata de encerrar y de ubicar en la antigüedad al proceso, sino antes bien de ver qué se puede mejorar, porque recuerden que las constituciones solamente dan términos generales en sus contenidos, y en tratándose de garantías individuales pueden mejorarse en las leyes secundarias, aunque son muy escuetos y genéricos los contenidos de la reforma del 17 de junio de 2008 en materia constitucional y penal. Podemos mejorar, podemos adecuar, podemos hacerlos más eficientes, como es el caso que ahora aquí, como parte de la historia que estamos viviendo, pues estamos tratando de que todos los involucrados, todos los que tenemos algún interés en ello, pues intervengamos con algún punto de vista. O sea que ese es un criterio que debemos aceptar, mejora nuestra democracia, y desde luego yo felicito a estas autoridades gubernamentales y nos felicitamos todos porque nos permitan de alguna manera conocer algo que pueden haber sacado como en algunas otras partes sin ni siquiera tomar en cuenta a algunas organizaciones dedicadas al estudio de la materia. Hay otras preguntas que realmente son técnicas y que rápidamente podemos establecer un criterio. Es cierto que hay algunas insuficiencias en el proyecto, pero precisamente
estamos tratando de incorporar algunas hipótesis que podrían fortalecerlo y hacerlo más eficaz, hacerlo más de justicia para nuestro pueblo. La prueba ilícita, pues desde luego la podemos ver en dos secciones. En el ofrecimiento ya lo contempla, por ejemplo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, que todavía no ha sido reformado, y habla que son admisibles todo tipo de pruebas, excepto las que son contrarias al derecho. Y la actual reforma constitucional, en el apartado B, en la penúltima fracción, nos habla en su fracción novena que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. El tema de la prueba lícita se le ha querido dar una significación que formalmente no tiene. Pues evidentemente si la prueba es ilícita, contraria al derecho, no puede producir los efectos de constatación, de verificación o de indagación que tienen todos los medios científicos y aceptados por el derecho. Así, rápidamente podemos decir que la prueba es ilícita cuando su contenido no es prueba, no es científico. La quiromancia, la brujería fueron criterios que se utilizaron en el liberalismo económico y político posterior a las monarquías absolutistas, donde el rey se metía en todo, y entonces con la reforma derivada de Rousseau y todos esos pensadores, pues ya no se metía el Estado para nada. El laissez-faire, el laissez-passer fue lo que imperó en estas nuevas sociedades, y esto le llegó a los jueces. Por eso la historia del derecho procesal penal nos habla que en París, allí en donde se genera la Revolución Francesa, algunos jueces echaban la suerte de sus presos a la suerte de los dados. Y eso de la brujería no es cosa de que nosotros nos podamos pues no contemplar. Aquí en México, recordar lo de un abogado Chapa Becerril en la PGR, se televisó, y la brujería pues volvió a resurgir. Y puede ser que alguien tuviera su bruja personal, pero yo no me voy a meter a discutir eso, porque yo también caigo en el mismo ejemplo. Y por tanto, pues la prueba ilícita evidentemente no tiene cabida como un tema propio, sino al revés, es lo que excluye a la prueba y a su valor probatorio. ¿Qué opino del Código del Estado de México? Pues opino que está bien hecho y que merece unas reformitas también. Y eso es todo, señor moderador. A nuestros ponentes, y vamos a hacer un muy breve receso de 5 minutos, si les parece, para continuar con esta fiesta de la cultura jurídica.